La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero César Fernández. Él es del equipo de voceros del doctor Leonel Fernández, pero es director ejecutivo de República Dominicana 2044. Vamos a hablar de eso y de otros temas de interés en el área política. Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Ramón. Gracias por tenernos aquí, gracias por esa introducción. Doña Jacqueline, un placer siempre verla tan elegante. Muchísimas gracias, pero antes de comenzar la entrevista yo quiero enviar desde aquí un gran saludo y un abrazo grandote a nuestra querida amiga de siempre, Magda Florencio, una gran periodista dominicana que es la madre de nuestro invitado, nos enteramos ahora. De César Fernández. Saludos, Magda, saludos. Él había estado en el programa antes, presentando justamente República Dominicana 2044. Tú estabas de viaje. Correcto, sí, correcto. Entonces, un abrazo, Magda, te queremos siempre. Saludos. César, y por ahí vamos a comenzar, porque hemos visto al presidente Leonel Fernández yendo provincia por provincia. Es que eso contiene lo que sería una especie como de los planes de desarrollo para cada provincia. Es correcto. En detalle. Es correcto. En el 2008 se inició el estudio de lo que es lo que ya se está presentando hoy en día de República Dominicana 2044, que es la visión de Funglode y del doctor Leonel Fernández de infraestructura en una perspectiva a 30 años. Empezamos en el 2008, terminamos en el 2014. Es fundamentada en infraestructura. Exacto. Y es una muy buena intervención, Jacqueline, porque la gente se dice, pero ¿por qué infraestructura? El desarrollo no tiene que ver necesariamente con la infraestructura, pero es todo lo contrario. Trabajamos 7 ejes de desarrollo. El turismo depende de infraestructura. La agropecuaria depende de infraestructura. La educación depende de infraestructura. La salud depende de infraestructura. Es decir, que todos los ejes que tratamos con proyectos de infraestructura inciden directamente en el desarrollo económico y social y cultural de la gente. Entonces, hicimos ese estudio y arrojó unos 1.200 proyectos de infraestructura. Lo socializamos. Miles de millones de pesos, de dólares. Pero acuérdate que estamos hablando a 30 años. Es una verdadera planificación del país. Todo eso se colocó en una plataforma digital donde la gente puede entrar y ver qué hemos pensado para cada provincia. Como tú muy bien señalas, cuando armamos el rompecabezas de toda la provincia, como dice Ramón, tenemos entonces el plan del país a 30 años. Ok, tenemos el precedente en la República Dominicana de que muchas de las infraestructuras que se ha invertido dinero, recursos y que se ha determinado para cierta utilidad, a veces están abandonadas y ni se usan. Entonces, ¿cómo armonizar eso y convencer de que necesitamos infraestructura cuando tenemos mucha, que no se le da mantenimiento, que después no se usan, que se dañan? Entonces, ¿cuál sería el cambio de visión para que eso no ocurra? Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro, y tú, Ramón, como economista brillante que eres, cada vez nuestro país o los países, inclusive los desarrollados, no solamente los en vía de desarrollo, tienen mucho menos dinero para invertir en obras de capital, o sea, menos dinero para invertir. O sea, si hacemos un estadio de béisbol, tenemos que garantizar que se mantenga en el tiempo, porque en 5 años probablemente no tengamos el dinero para hacerlo de nuevo. Exacto. O para repararlo. Entonces, una filosofía que tuvimos a final del cuatrenio 2008-2012 del doctor Leonel Fernández, nosotros terminamos 58 polideportivos en el país, entre ellos unos 40 y tantos que habían quedado pendientes de la gestión del presidente Mejía y algunos como el Club La Fe, como el Club Ameso, como el de los Alcarrizos, que ya estaban y los reparamos. Pero ¿qué se hizo? Se creó un patronato en el municipio donde estaba el alcalde, la iglesia, los empresarios, y eran los responsables de esa obra. Pero ¿y el Parque del Este, por ejemplo? Que no sé en qué condiciones estará actualmente, pero hace unos años yo lo visité y me dio mucha pena de ver que una obra tan grande que se hizo para los Juegos Panamericanos, así como otras infraestructuras que se hicieron con tal fin, estaban completamente abandonadas. Bueno, de hecho hubo un torneo de tenis internacional de niños especiales que participó inclusive la primera dama de la República, y yo la vi en condiciones muy buenas las canchas de tenis. Pero en este caso el Parque del Este es responsabilidad del Ministerio de Deportes. Es que tiene que los capítulos de mantenimiento de obra deben respetarse. Bueno, y todo, y esas infraestructuras que están también en República Dominicana 2044 tendrán la responsabilidad de alguien. Entonces ahí es el punto. ¿Cómo la utilidad
y el mantenimiento, ¿qué garantizará eso? Bueno, definitivamente el gobierno es el responsable del mantenimiento. Lo que pasa es que, mira qué ocurre, y de la forma que yo lo veo como fui funcionario, es que no se respetan los funcionarios. Algunos funcionarios no respetan los capítulos de mantenimiento. Entonces usan el dinero del mantenimiento para construcción. Y eso debe ser respetado. Inclusive yo pienso que cada institución debe tener un ministro o un director o un viceministro responsable de mantenimiento y que se le exija. Siempre un encargado de mantenimiento. Entonces no están siendo eficientes. César, hay una estrategia nacional de desarrollo a 30 años. ¿Esto está en línea con la estrategia nacional de desarrollo? Totalmente vamos paralelo a la estrategia nacional de desarrollo, que como tú muy bien sabes, es una ley que promulgó en el año 2012 el doctor Leonel Fernández, la ley 112. Pero además de la ley de estrategia nacional de desarrollo, estamos en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, tanto en lo local como en lo internacional, vamos de mano con los parámetros y las exigencias que necesitan este tipo de obras de cara al futuro. A grandes rasgos, porque ya casi nos vamos a una pausa comercial, en caso de llegar a la presidencia del doctor Fernández en el 2020, ¿qué obras se contemplan en ese cuatrienio? Bueno, en este proceso, fíjate que después del 26 de agosto, él dijo, voy a salir a escuchar las necesidades de la población, no solamente en infraestructura, en otros temas de interés. Ya la infraestructura la tenemos planificada, es sencillamente ahora, de eso que tenemos, seleccionar cuáles obras se harán. En esa gira que él está haciendo por el país, ya de lo que RD tiene, él se está poniendo de acuerdo con los ciudadanos, cuáles son las prioridades, o cuáles serían las prioridades para el cuatrienio 2020-2024. Con tu permiso, César Fernández y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos, que nos quedan muchos temas, especialmente los políticos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero César Fernández, quien es del equipo de voceros del doctor Leonel Fernández, precandidato presidencial del PLD, y es el director ejecutivo del proyecto República Dominicana 2044, un proyecto fundamentado en las infraestructuras que necesita el país a nivel nacional, luego de un arduo trabajo de levantamiento que y miembro del Comité Central del PLD, que trajimos imágenes de cómo se hizo todo. Ahora una pregunta, César. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su momento llenó titulares, hubo un compromiso de que se iba a implementar y ha sido muy tímida la implementación. ¿Qué garantiza que con República Dominicana 2044 no pase lo mismo? Ramón te preguntaba de que si una cosa iba de mano con la otra y tú decías que sí, que los dos proyectos son compatibles y que sería maravilloso que se desarrollaran a la par. ¿Han contemplado los escollos que pudiera tener la implementación de República Dominicana 2044? Y una pregunta, ¿por qué es tan difícil la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Mira, todo plan a futuro y todo plan de desarrollo de un país, de un pueblo, de una ciudad, necesita de diálogo. Y precisamente el éxito que tiene República Dominicana 2044, que su 11ª presentación ocurrió el día 8 de noviembre en la provincia de San Juan de la Maguana, ya el presidente ha presentado al país más de 500 proyectos. De esos 500 proyectos, este equipo que él dirige, de RD44 y de Funglode, está muy orgulloso porque no ha tenido objeción un solo proyecto. Y no ha tenido objeción ningún proyecto porque han sido dialogados y conversados con la gente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el presidente va a la provincia de San Juan, por ejemplo, y presenta los proyectos para San Juan? El día siguiente se hacen reuniones para volver a escuchar a San Juan sobre lo que ya se presentó. Y queda conformada una mesa de trabajo entre Funglode y todas las autoridades y fuerzas vivas de San Juan. ¿Para qué? Para hacer eso que tú estás planteando, defender esos proyectos. Entonces, si San Juan dice, este es mi plan, San Juan ahora es el responsable de ese desarrollo. Cualquier aspirante a gobernar que vaya a San Juan y le diga, yo quiero ser presidente del país o yo quiero ser el presidente del gobierno de la ciudad o el alcalde, como se llama comúnmente, tienen que exigirle esto. Mire, usted tiene que comprometerse con este proyecto, que ya están estudiados, que ya están dialogados, que son factibles, que son viables y que son sostenibles. Entonces, usted va a votar, usted va a hacer esos proyectos, yo voto por usted. Usted no va a hacer esos proyectos, no hay un compromiso de hacerlo, entonces no voto por usted. Porque nosotros los políticos tenemos que entender que quien nos da el poder es el pueblo. Y si no trabajamos por el pueblo, entonces en algún momento nos lo van a retirar.
Nosotros tenemos que trabajar por ese desarrollo, pero tiene que ser juntos. O sea, no es Funglode que es responsable del desarrollo de una provincia o del país, ni en un partido político, es juntos. Ahora, los partidos tienen que tener visión clara, tienen que tener estructuras definidas hacia lo que van a hacer y, sobre todo, en consonancia con lo que el pueblo necesita y demanda. En esta semana está muy sobre el tapete el tema de Haití, principalmente a raíz de lo que le ocurrió al doctor Pedro Ureña. Vimos que en Miami el presidente Fernández se refirió al tema con el asunto constitucional, con la patria, etcétera. Pero cayendo todavía de nuevo en RD 2044, aparecen las provincias de la frontera que han sido siempre las olvidadas por parte de todos los gobiernos. Casualmente, como les decía, el jueves 8 pasado, presentamos la provincia de San Juan y de Elías Piña. El presidente Fernández presentó a esa ciudadanía 80 proyectos, casi 85 proyectos. Y de esos 85 habían 40 para Elías Piña. Y dentro de esos 40 está la reconstrucción de la carretera internacional. Pero no es una obra clave. No solamente la reconstrucción, sino además el reforzamiento y construcción de puestos de seguridad adicionales. Casualmente, en un programa de radio nos llamó el viernes que estaban hablando del tema, preguntando, y no solamente le contesté con la información que tenemos del proyecto, pero además le envié el clip donde el presidente presentó esa carretera. Tenemos unos 300 y pico de proyectos para todas las 7 provincias de la, 7 provincias de la frontera que impulsan el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo humano y sobre todo las alianzas público-privadas en diferentes tipos de empresas para que se asienten negocios y realmente el progreso pueda llegar. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Leonel Fernández, el problema de Haití no es el muro. Podemos hacer el muro y burlarán el muro. El problema de Haití es que se desarrolle. Si logramos impulsar el desarrollo de Haití, los haitianos no van a tener que venir aquí. Fíjense. Pero ¿por qué la República Dominicana es la que tiene que impulsar el desarrollo de otro país cuando nosotros necesitamos que nos impulsen el desarrollo nuestro? Fíjate que como dice Ramón, en lo que dijo el presidente de Miami, él exhorta y le pide a la comunidad internacional que apoye el desarrollo de Haití, pero nosotros somos los más interesados. Porque a veces los mismos haitianos no quieren, no se dejan llevar. Bueno, pero tendrán que dejarse llevar. Nosotros tenemos que tener reglas claras de inmigración y aportar a ese desarrollo de Haití. Si Haití, bueno, de hecho, hemos tenido acercamientos porque ellos vieron RD 44 y quieren hacer algo parecido. Ellos quieren que nosotros los asesoremos en un estudio para ver cómo se podría ver Haití hacia el futuro de ellos. Sobre todo en Haití el problema son las necesidades básicas. O sea, en Haití no existe, hay hace 100 años que no hay agua. Entonces por ahí hay que empezar, pero nosotros estamos dispuestos como Fundación Global y ya como presidente, el presidente Fernández lo demostró en el 2010 a raíz del terremoto, que de 80 países que vinieron a una cumbre a Punta Cana, 80 jefes de Estado, ningún país cumplió con lo que se acordó y República Dominicana sí cumplió entregando la universidad en Limonade, completamente equipada y lista para que los estudiantes la utilizaran. Entonces, tanto desde el gobierno como fuera del gobierno, el presidente Fernández ha creído en que Haití hay que desarrollarla y que hay que apoyarla para que finalmente los haitianos se queden en su tierra. Hablamos ya en términos no la campaña, sino de la pre-campaña política que tú participas también. Es decir, se limita a las charlas del presidente. Sé que en diciembre van a presentar en la Gran Arena del Cibao el 1,000,000 y pico de firmas, etcétera. ¿Qué cuestiones más hay a lo largo del camino? Bueno, como tú bien señalas, ya hemos cumplido un año que empezamos, que el equipo nacional de campaña que dirige el doctor Radamés Jiménez y el doctor Bautista Rojas Gómez, empezamos a recorrer el país con el tema de los formularios, que es sencillamente tabulando la simpatía de PLDistas y no PLDistas hacia una eventual candidatura del doctor Fernández en el año 2020. Él ha estado recorriendo intensamente las provincias, no solamente con RD 44, como te decía, es la 11ª presentación que ocurrió la semana pasada, pero también visitando a los municipios, escuchando a los compañeros del partido, pero también a las fuerzas vivas de la población para ver sus quejas, sus demandas y cuáles son sus necesidades. Mañana tenemos un encuentro con profesionales de la salud, no ligados al PLD, para escuchar también cuáles son sus propuestas. El viernes estaremos en La Romana, en varios encuentros. El sábado seguimos en La Romana, en la tarde nos vamos a Puerto Plata, sábado y domingo, y el martes estamos en La Vega. Es decir, que el doctor Fernández, cada vez que tiene tiempo y está en la República Dominicana, está plenamente entregado a escuchar lo que él prometió el 26 de agosto, que está escuchando y siguiendo, acumulando
las firmas que estamos trabajando. César, una de las incertidumbres más grandes que tiene la clase, sobre todo la clase que piensa, es el tema económico. Hablamos de infraestructura, hablamos de obras, hablamos de desarrollo, pero nada de eso es posible si no tenemos los recursos necesarios. El tema del endeudamiento es un tema que preocupa mucho. Y vemos cómo en la misma prensa del día de hoy se sale a buscar recursos para, en cierta forma, financiar el presupuesto por el déficit. Y otros temas más que están pendientes que se generan preocupación a futuro. Todo esto está contemplado dentro de los planes del doctor Leonel Fernández. Mira, el tema fiscal, aquí yo estoy delante de un experto que no debería ni siquiera tocar el tema, pero lo voy a tocar. Esa no es mi área. Me refiero al tema, el tema de recaudación, el tema de estabilidad económica. Sí. Es un tema muy complejo. Nada de eso es posible si no tenemos la correcto. En el caso de República Dominicana 2044, que te puedo hablar con bastante conocimiento, nosotros hemos planteado dos agendas. Una agenda que vendrá del presupuesto nacional, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con agua potable, con salud pública, con educación, tienen que salir del presupuesto nacional. Tú no puedes privatizar ni la educación, ni el agua, ni la salud. Ahora bien, hay proyectos que sí son factibles a entrar en lo que se llama alianza público-privada. De hecho, RD44, los técnicos de RD44 se han pasado este año y para el pasado, tanto en la Universidad de Harvard como en Oxford, estudiando el modelo de alianza público-privada. Y te puedo adelantar como una primicia en este programa, que en el plan de gobierno del presidente Fernández 2024, casi el 50% de las obras que se ejecutarán serán mediante el modelo alianza público-privada. Es decir, que hemos pensado en cómo ser creativos con el término de recursos y la otra parte, administrarla bien para poder ejecutar esas obras y cumplir con las promesas que se harán. Es decir, que no se recurriría al financiamiento para la ejecución de estas obras. Absolutamente. No, aporte de capital del sector privado. Aporte de capital del sector privado. Las obras públicas son un negocio en el mundo entero. O sea, ahora se acaba de inaugurar el puente de Macao, Hong Kong-Macao, y fue un puente que costó unos 20 billones de dólares y lo colocó el sector privado. Un proyecto de 25 años. El distribuidor en Sydney, Australia, central de tránsito, es un proyecto de alianza público-privado. Hay cientos de ejemplos en el mundo. Lo que pasa es que primero tenemos que tener una ley que regule ese marco, que sea transparente, que la gente entienda cómo se está haciendo y que también sea rentable para el sector privado y el sector privado financiero. Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, César Fernández, por tu participación. Yo creo que la próxima vez vamos a venir de nuevo con las imágenes para ver República Dominicana 44, porque yo me lo perdí en esa ocasión. Muchísimas gracias y buen vocero y buen comunicador. Gracias a ustedes por la oportunidad. Lo hereda, lo tienen los genes. Muchas gracias por eso. Que pasen feliz día y un saludo a todos los televidentes de este importante programa. Gracias, César. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. En el próximo segmento vamos a hablar de música con un conjunto que se llama Grupo Parani.